Esta noche en el sur de la frontera, 12 países discuten en México cómo enfrentar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Mafias de tráfico de migrantes en la frontera aumentan tarifas. Estados Unidos envía a Venezuela un primer avión con deportados. Hablaremos sobre remesas en El Salvador y Honduras. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Los saluda Roxana Webb y vamos a comenzar con una nueva edición de Al Sur de la Frontera. En la próxima hora hablaremos de inmigración. La cumbre migratoria de México y otros 11 países latinoamericanos concluyó con una declaración conjunta que rechazó las medidas coercitivas, así las llamaron, la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración. Presidentes, primeros ministros y cancilleres de 10 naciones arribaron a Palenque, Chiapas, México durante ese fin de semana, atendiendo la invitación del mandatario del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, para desarrollar el encuentro migratorio por una vecindad fraterna y con bienestar, y así formar una propuesta conjunta que ayude a contrarrestar el gran flagelo que acecha a las naciones, por lo que se comprometieron a desarrollar una cooperación regional en temas de seguridad, comercio y empleo. Seguridad energética, incluyendo energías renovables y avance hacia la descarbonización, autosuficiencia sanitaria, y comercio e inversión intrarregional para el desarrollo socioeconómico, combate al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas, la corrupción, fomentando la cooperación en seguridad. Entre los asistentes estuvo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien también realizó encuentros bilaterales con los homólogos de Venezuela y México. El compromiso de la mandataria, aseguró el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, es que se garantice la dignidad humana de los migrantes y además generar mayor inversión que brinden grandes oportunidades a los hondureños y evitar su salida irregular hacia otros países como Estados Unidos. Uno de los temas interesantes pues son las causas normales, el desarrollo social, económico, las oportunidades, el trabajar juntos con todos los países para desarrollar nuevas posibilidades en temas como empleo, inversión, seguridad alimentaria, temas que a la presidenta también le interesan mucho. El retorno de los migrantes, la atención de menores que viajan, niños y niñas, que también es un tema que le interesa a la presidenta. Un tema primordial dentro de la agenda fueron las medidas coercitivas unilaterales interpuestas contra países de la región, particularmente Venezuela y Cuba por parte de Estados Unidos, ya que esto contribuye en gran medida a los altos índices de la migración. Pero los muros quizás no son lo peor para los migrantes, ya que existe un camino diferente y macabro al cual se enfrentan, aseguraron. El presidente Gustavo Petro reveló un método que estaría utilizando el Clan del Golfo para torturar y matar en el Tapón del Darién, frontera entre Panamá y Colombia, donde cientos de migrantes no viven para contarlo. También la pobreza, la crisis climática y el bloqueo económico a diversas sociedades que hace, por ejemplo, que entre un 60 a un 70% del crecimiento del éxodo que pasa por el Tapón del Darién en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, sea de venezolanos. Esas crisis diversas en América, más la pobreza, más la crisis climática, está garantizando un flujo cada vez más creciente. Mientras México planteó tomar la iniciativa y no esperar soluciones de fondo por parte de los Estados Unidos, ya que se debe actuar para ayudarse mutuamente. Hemos avanzado con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, es muchísimo más el recurso que destinan al armamentismo para las guerras que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo. Se conoció que Estados Unidos y Canadá solicitaron estar presentes en este encuentro, al igual que las autoridades de las Naciones Unidas, una petición que fue rechazada tras tratarse también de propuestas más reservadas, que posteriormente serán presentadas al presidente norteamericano Joe Biden. Informó para ustedes Janet Flores. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, viajó a la ciudad de Palenque, en el sureño estado mexicano de Chiapas, para unirse a los representantes de una docena de países que discutieron mecanismos que contribuyan a una migración ordenada en momentos en que decenas de miles de personas buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Un plan regional de acción para abordar la migración es la propuesta de los países latinoamericanos que participaron en la cumbre de Palenque, que se realizó en el estado de Chiapas, México. Encuentro denominado por una vecindad fraterna y con bienestar. Según los representantes de Estado,
El plan debe basarse en las realidades de cada país y los objetivos prioritarios, como la autosuficiencia y soberanía alimentaria, empleo digno, seguridad energética, protección y conservación del medio ambiente, comercio e inversión intrarregional, la trata de personas, el combate al crimen organizado transnacional, entre otros temas. Además, exhortaron a países de origen, de tránsito y destino a implementar políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, así como la inclusión de la promoción de opciones de regulación permanente. El vicepresidente Félix Ulloa destacó que en El Salvador se ha reducido la migración irregular, a diferencia del año 2019, cuando ocupaba el 4º lugar debido a varios factores, como la violencia por los grupos criminales, la situación económica y la falta de oportunidades. Y de los retornados que llegaban desde México en aviones y en autobuses por centenares, en el último envío de salvadoreños a El Salvador, apenas fueron 30 salvadoreños. Y ya no estamos más en la lista de los 10 países expulsores de migrantes forzados e irregulares. Por su parte, el director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador, César Ríos, dijo que para tratar la situación de la migración irregular se deben incluir a las instituciones que por años han abordado este tema en busca de soluciones integrales. Lo que nos llama la atención es que ya existe en Centroamérica, por ejemplo, toda una estructura, una institucionalidad existente por años que aborda el tema migración. Está en la Conferencia Regional Migratoria, está la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, está el SICA. Cualquier consulta que se pueda hacer para identificar una estrategia, hay que respetar esa institucionalidad. El SICA debe jugar un papel muy importante en este tema. Hay que tener mucho cuidado a los países y a los gobiernos. Recordemos que México y Estados Unidos se encuentran en un periodo electoral. En el encuentro participaron presidentes, vicepresidentes y ministros de Relaciones Exteriores de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Venezuela y El Salvador. Esta cumbre se da en medio de la crisis migratoria que se registra entre la frontera de México y Estados Unidos, tras la masiva llegada de migrantes. Más de 9.500 niños no acompañados han solicitado refugio en México en lo que va del año. Una cifra verdaderamente escalofriante, pues el país que le sigue es Brasil, con 3.430 solicitudes. Además, se estima que a diario 104 menores abandonan su educación por razones de pobreza que los obliga a migrar. Honduras encabeza nuevamente el listado de países con mayor número de menores no acompañados solicitando refugio en México. En lo que va del año al cierre de septiembre, se contabilizaron 9.506, seguido de Brasil con 3.430, mientras que El Salvador figura en el 5º lugar con 1.242 solicitudes. Lastimosamente, según la información que hemos obtenido de autoridades mexicanas, Honduras encabeza la lista de menores no acompañados que están solicitando la condición de refugio siempre en México, y lastimosamente parece que no se va a detener porque según la cifra que tuvimos del mes pasado, más de 1.500 niños fueron solicitados de condición de asilo en México y no acompañados. El más cercano es Haití y aún está muy por encima de Honduras. Lastimosamente estamos viendo que la modalidad de enviar a los niños solos en camino migratorio lastimosamente no se está deteniendo y cada vez más son los menores que van en este camino. Estos niños migrantes que salen de Honduras abandonan sus estudios, así lo indican las cifras de la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa, que en un análisis muestra que en promedio 104 niños dejan la escuela diariamente, lo que para este dirigente magisterial significa que las estrategias en esta área están fallando. Es preocupante la situación crítica que está viviendo el sistema educativo. Digo crítica porque no se lo esperaba la Secretaría de Educación. Implementó programas como por ejemplo la alimentación escolar, la matrícula gratis, la reconstrucción, el mobiliario, etcétera. Pero aún así miramos que el poco interés de los alumnos no está marcado desde esos programas. Los alumnos siguen yéndose, abandonando los centros educativos. Estamos hablando de 15.678 alumnos que se han ido este año y
se van porque viven una pobreza extrema. Los expertos en el tema migratorio señalan que para reducir la incidencia de migración infantil es imperativo que los padres de los niños tengan un sustento que permita combatir la pobreza, así como el acceso a un sistema de educación pública de calidad. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y el flujo migratorio cada vez incrementa y con esto algunos delincuentes aprovechan la oportunidad para ocultarse detrás de la sombra de los que salen por necesidad de sus países. Alrededor de 6.000 migrantes de distintas nacionalidades están ingresando diariamente a México, cuyo objetivo es lograr cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, según un informe de organizaciones de derechos humanos. De estos, algunos salen no con el sueño americano, sino porque tienen cuentas pendientes con la justicia de su país. Existe el delincuente desde el momento que va guiando precisamente a población entera y que la someten desde el Darién hasta a Necoclí, por ejemplo, donde son utilizados para cargar droga y llegar más rápido precisamente a estos países. Igual ocurre en Honduras. En Honduras no vamos a obviar la participación que tienen las organizaciones criminales y que se esconden atrás de la necesidad humana del migrante. Por eso es que el tema de migración es, además del derecho humano, es un tema de seguridad y defensa que debe de ser tomado con seriedad también por Honduras. En las últimas horas, la Dirección Policial de Investigaciones capturó en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua a un ciudadano de origen venezolano por tener cuentas pendientes con su país. Este tiene una alerta roja emitida por Interpol porque se le señala de haber cometido los delitos de extorsión agravada, terrorismo agravado, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada. Es por estos delitos que Venezuela lo está solicitando. En ese sentido ya se está haciendo lo correspondiente para poder hacer la extradición mediante la vía diplomática. Él fue detectado con un grupo de migrantes que pretendían cruzar nuestro territorio proveniente de Venezuela y cuyo objetivo, de acuerdo a la investigación preliminar, sería llegar hasta Estados Unidos y así poder evadir la justicia de su país. El flujo migratorio ha incrementado considerablemente, siendo este una oportunidad para grupos criminales que se esconden como inmigrantes y que buscan librarse de la justicia que los requiere. Solo desde Honduras salen al menos 1.000 personas diariamente que utilizan el país como puente. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. ¿Y cuáles han sido los movimientos en cuanto a las remesas y las exportaciones en Honduras? Veamos. La baja producción que existe en Honduras ha provocado que las remesas familiares sean la principal fuente de financiamiento del país. Problema que es muy peligroso, aseguran los empresarios, ya que está expuesta a los problemas externos. Por cada $10 que ingresan por remesas, solo uno entra por la exportación de nuestros productos. Ahí es importante ver la vulnerabilidad que tiene la economía hondureña, puesto que dependemos fuertemente de los dólares que ingresan por remesas. Hay que ver que a la fecha ya suman casi el 30% del Producto Interno Bruto, se está financiando con remesas, y cuando lo contrastamos con la producción nacional, es decir, las exportaciones, vemos que estas lo superan casi 10-1. ¿Cómo lo podemos ver? De alguna manera, por remesas, en promedio en el mes ingresan cerca, al final del año, mejor dicho, se comprende mejor, alrededor de 8.000 millones de dólares, pero por exportaciones esta cifra pues ronda alrededor de 2.000 millones más o menos de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando pues que por cada dólar que ingresa al país de exportaciones, es decir, por la venta de nuestro producto nacional, nuestros migrantes, nuestros compatriotas hondureños desde el extranjero nos están enviando cerca de $10 por encima pues de las exportaciones. Ante estas cifras en el ingreso de las remesas familiares, los migrantes hondureños son el principal producto de exportación que tiene Honduras. Prácticamente las remesas familiares son el 100% de los productos de exportación que hacemos, excluyendo la maquila evidentemente, y esto realmente preocupa. Primero porque visualiza que Honduras no está diversificando la matriz productiva y obviamente la matriz de exportación.
Actualmente el principal producto que tenemos de exportación lastimosamente son los migrantes y es necesario poder revertir ese fenómeno para poder generar mayor prosperidad y desarrollo de la población. Al final del día los hondureños deciden migrar por la falta de oportunidades y la inseguridad en el país, dos tareas pendientes en el actual gobierno y en el contexto nacional. El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que en el país la agenda política está por encima de lo económico, problema que impacta negativamente en las condiciones de vida de los hondureños. La agenda política aquí da la impresión está por encima de la agenda económica. Nosotros no estamos, ese no es nuestro rol es trabajar y generar trabajo, pero para eso necesitamos condiciones óptimas, un buen clima de negocios que genere confianza para poder desarrollar proyectos de inversión. Pero en este momento, como dicen hoy en día, está de moda decir que las inversiones parecen más bien estar en pausa. De hecho, lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector maquilador, donde muchas plantas han cerrado y otras han anunciado su cierre y ya llevamos casi 38,000 puestos perdidos. Al finalizar este 2023, se espera que por el concepto de remesas familiares, el país capte más de 9,000 millones de dólares y por las exportaciones apenas ingresarán 2,000 millones de dólares. En cámara, Isaac Alcerro, en edición Leonard Aguilera, les informó Luis Durón. Ahora hablemos sobre remesas en El Salvador. El acceso a la canasta básica y servicios en El Salvador cada vez está siendo más difícil para las familias salvadoreñas. Muchos dicen que los salarios en el país ya no alcanzan para mantener el hogar. Y para paliar esta situación, un sector de la población recibe ayuda económica de familiares que radican en el extranjero, es decir, las remesas. Sí, prácticamente ayuda bastante. De verdad que las remesas, como usted dice, y el sudor pues, de nuestros hermanos lejanos, de verdad que también es un motor para el país. De verdad que sí, porque alivia, vea, un poco el bolsillo de... Ya, por ejemplo, mi hija ya no se enjaranó para poner el emprendimiento, no que le echó la mano y pues ahí va. Sí les ayuda en gran parte porque, por ejemplo, aquí los sueldos que se ganan son bien poquitos y ya esa ayudita pues no cae mal, ¿verdad? Que esas ayudas de los familiares. Según los últimos datos del Banco Central de Reserva, El Salvador recibió 4.020 millones de dólares en remesas familiares, reflejando un incremento del 5.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el Instituto Salvadoreño del Migrante, la estabilidad económica de los hermanos lejanos contribuye al incremento de las remesas en el país. Mayor estabilidad económica, al estar nuestros compatriotas con una mejor estabilidad migratoria, indiscutiblemente hemos visto que cada año también por sí las remesas van en aumento. Produjo otra vez y se extendió el TPS. Esto da mucha estabilidad a nuestros compatriotas y ellos están aumentando sus remesas porque no están pensando en ahorrar, no que también en dar aporte más a nuestros compatriotas aquí en El Salvador. Las remesas familiares son el principal sostén del 25% de los hogares en el país, siendo El Salvador el tercero en la región con la cuota más alta de remesas con relación al Producto Interno Bruto. Por lo que para finales de año se estima que se superen los 8 millones de dólares en remesas familiares, incrementando el 4% de las cifras. Con imágenes de Carlos Clee, un informe de Carla Araniva. Ahora conozcamos la historia de un salvadoreño que fue deportado desde los Estados Unidos y cómo logró a través de INSAMI reinsertarse en la sociedad salvadoreña a través de la producción del trabajo. Son 8.833 migrantes salvadoreños que han sido retornados al país desde enero, de los cuales el 85% fueron repatriados de Estados Unidos y un 15.9% de México. Las causas principales que los llevó a otros países fue por factores económicos, la inseguridad, reunificación familiar, entre otros motivos. De estas personas retornadas, un 76.5% son hombres y un 23.5% son mujeres, entre ellos más de 1,000 niños.
El departamento que más retornos registra es San Salvador, con 1.277, seguido por La Libertad, con 926, y San Miguel, con 896. Los departamentos que menos repatriados reportan son Cuscatlán, Cabañas, Morazán y San Vicente. Conversamos con un salvadoreño retornado, quien nos habló cómo ha sido el proceso desde que llegó al país hasta tener un trabajo estable. Sí, gracias a Dios, pues encontré un empleo, trabajo con el gobierno municipal, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues tengo un trabajo estable con el cual pues puedo suplir las diferentes necesidades en un hogar, y estoy contento porque no fue fácil llegar a ese momento, porque tuve que luchar y batallar, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios pues todo se ha ido dando y ya estamos, ¿verdad? Por ahorita estamos seguros en nuestro trabajo. La tasa nacional de personas retornadas por cada 100.000 habitantes es de 139.3 en el periodo de enero a septiembre de 2023. Si se comparan las estadísticas con 2022, se registra una disminución del 51.1% en el número de retornados, informó Moisés Bonilla. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Con el incremento en la migración, los contrabandistas ajustaron el cobro por cruzar a la gente ilegalmente, según estimados de la Organización Internacional de Migraciones. A Luis y a Orlando no les quedaron ganas de volver a cruzar irregularmente la frontera. A uno se lo platican bien, pero viendo la realidad es otra cosa. Pues. El proceso es bastante difícil. El cerro, hay barranco, hay cerro, hay mucho riesgo. Afuera del puerto fronterizo por donde los deportaron, muchos migrantes se quejan de que además del peligro al que se enfrentan, aumentó lo que cobran los contrabandistas. Al mayor control de los flujos migratorios irregulares, pues mayor costo al final para los migrantes. La Organización Internacional de las Migraciones promovió en 2022 la encuesta de migración en las fronteras de México. Con datos hasta noviembre de ese año encontró que la mitad de los mexicanos deportados de Estados Unidos habían pagado un coyote o traficante. Junto con el gobierno mexicano y el Colegio de la Frontera Norte determinaron que en ese entonces el costo por cruzar irregularmente la frontera en promedio era de $7,000, pero para este 2023 se incrementó. Ya veíamos costos de hasta $10,000, $12,000 para un cruce irregular. No hay una tarifa fija, pero según la OIM, el costo es mayor si son extranjeros. Algunos traficantes cobran solo por acercar a la gente a la frontera. Esta pareja se perdió en la montaña tras pagar $4,000. El guía, como ella lo mencionó, les dijera, se bajan en este punto, caminan por ese cañón y en poco tiempo van a estar del lado americano. Recuperaron la tranquilidad cuando lo rescató el Grupo Beta, pero no su dinero. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto. Buenas noches, adelante con tu reporte.
Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión donde les tenemos preparado toda la información que ha ocurrido en los últimos días en cuanto al fenómeno de la migración, las nuevas políticas y la situación actual que se vive en la frontera sur. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que acá en la Ciudad Dorada, como es conocida, Los Ángeles, California, residen cerca de 500,000 de salvadoreños. Algunos han buscado emprender en diferentes áreas laborales. Otros, por su parte, han establecido sus propios negocios y acá justamente en este condado hay un lugar muy emblemático para toda la comunidad centroamericana de El Salvador. Hablamos del Corredor Salvadoreño. Ahí encontramos la historia de una mujer que el arte culinario la ha llevado a poder emprender su tan anhelado negocio. Sandra Yanira es un ejemplo de resiliencia y perseverancia, pues desde hace algunos años dejó su natal El Salvador en búsqueda de oportunidades y superación en los Estados Unidos. Pero nunca imaginó que su buen gusto por la cocina la llevaría a emprender su propio negocio y convertirse en una empresaria, en un lugar que se ha convertido en la representación más grande de la gastronomía de su país en Los Ángeles, California, como es conocido el Corredor Salvadoreño. Mire, para mí siempre ha sido un gusto cocinar. Desde pequeña me gustó la cocina y pongo todo mi empeño para lograr que la gente le gusten mis platos típicos. Me gusta hacer la sopa de pata, la de gallina y pues sí, ha sido una lucha grande, ¿verdad? He tenido 2 hijas, he sido madre soltera y me ha encantado defenderme por mí misma, las he sacado adelante y siempre me encanta lo de la cocina, por eso estoy en este lugar, tratar a las personas, ¿verdad? Con esmero para que cada día vengan nuevos clientes. Como en todo negocio, hay altos y bajos, pues los efectos de la pandemia del COVID-19 aún son resentidos en los bolsillos de sus clientes. Pero a pesar de eso, su compromiso y dedicación la mantiene en pie a seguir adelante. Estos días la economía ha venido bajando muchísimo. Yo pienso que los bolsillos se han habido afectados, ¿verdad? Por circunstancias de trabajo, por la pandemia, no sé. Pero aún así, ¿verdad? Vamos sobresaliendo porque en este lugar nosotros tenemos que pagar. Pero sí, siempre vienen las personas a consumir, pero se ve que hay mucha dificultad para gastar más que todo. Al igual que Sandra, hay miles de salvadoreños en Estados Unidos que hoy en día sacan adelante su economía y son una pieza fundamental en las finanzas en su país de origen, con el envío de remesas económicas, lo que ha permitido un desarrollo exponencial. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. El 24% de la población hispana en Estados Unidos no puede sostener una conversación en español. Por años, los conocidos chicanos fueron rechazados por no hablar bien el idioma y en algunos casos, muchos padres evitaron enseñarles la lengua a sus hijos. Encontrar latinos que pronuncien bien solo una que otra palabra en español, pero sin poder sostener una conversación en castellano es más común de lo que se creería en Estados Unidos. Texas es uno de los territorios donde esto más ocurre. No nos enseñaron español como una forma de protegernos en parte de la discriminación con la que ellos crecieron. Mi mamá y mi papá crecieron en la década de 1960, cuando literalmente los agredían en las escuelas públicas de Texas por hablar español. Lo que estos padres no previeron es que el rechazo podía, como sucede con el 54% de los latinos no hispanoparlantes, venir de su propia población, pues ellos lo vieron solo desde quienes los señalaron por no hablar inglés. Los latinos que hablan español muchas veces se burlan, comentan o critican a los latinos que no hablan español. Aproximadamente la mitad de ellos dijeron que les han dicho que deberían sentirse mal por eso, que hay una pérdida de su cultura, que les falta algo. Lo que expertos destacan que no es necesariamente cierto, ya que no significa que estén dejando atrás sus raíces por adoptarlas del país en el que viven. Aunque nosotros identificamos Estados Unidos con el inglés, no hay un lenguaje oficial y español es uno de los principales, además del inglés, uno de los principales lenguajes. Según datos del Centro Pew, 41 millones de personas en Estados Unidos hablan español, entre ellos 2 millones sin raíces latinas. Expertos dicen que los datos muestran tendencia a que este idioma cada vez sea menos utilizado entre la comunidad hispana, al ser común que en los hogares se hable más el inglés. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Desde hace 14 años, la comunidad guatemalteca en la costa oeste de los Estados Unidos celebra su día a lo grande, con diferentes actividades y reconocimientos a cada una de las personas que se han destacado dentro de la sociedad estadounidense. Desde el 2009, cada 20 de octubre se celebra el Día del Guatemalteco en Estados Unidos, una actividad organizada en Los Ángeles, California, para reconocer el trabajo cultural y liderazgo de los connacionales radicados en el país norteamericano. Celebrando un año más, 14 años de estar celebrando esta magnífica celebración, un hecho histórico que nos ha marcado como comunidad guatemalteca en Estados Unidos, ya que fuimos reconocidos por el gobierno de Estados Unidos por el trabajo que hacemos y por todo lo que aportamos a la comunidad en Estados Unidos. De los guatemaltecos que hemos llegado a este país con ambiciones, con sueños, hemos logrado nuestros sueños a base de esfuerzo y sacrificio, ya que somos una comunidad emprendedora, luchadora y echada para adelante, y eso es en realidad lo que nos hace ver diferentes. La ciudad dorada, como es conocida, Los Ángeles, alberga cerca de 1.5 millones de guatemaltecos que con mucho esfuerzo han sacado su economía adelante y la de su país a través del envío de remesas. Al migrante Chapín que ha venido a este país cargado de sueños y buscando oportunidades para salir adelante, para el bienestar de su familia, y que está dando un gran aporte a la economía y a la sociedad y la cultura de este país. Así que es un motivo de más para celebrar con ellos, y por eso es que como consulado estamos acá presentes para darles nuestro apoyo y también nuestro reconocimiento por ese gran logro que han tenido. Sin duda alguna, cada uno de ellos han emprendido en diferentes áreas y a través también de la red consular ustedes han brindado ese apoyo. Así es, pues nosotros estamos día con día tratando de estar cada vez más cerca de la comunidad, precisamente para poder escucharles y poder atender sus necesidades. Esta actividad también sirvió para entregar reconocimientos a quienes han brindado su aporte dentro de la sociedad estadounidense en las diferentes áreas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana, es parte de la información, estaremos pendientes todo lo que vaya ocurriendo en los próximos días, sin duda alguna, también llevándole la actualización de lo que está ocurriendo hoy por hoy en cuanto al tema de la migración, la llegada también masiva de familias migrantes a la frontera sur y sobre todo, qué es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos en cuanto al trabajo que están desarrollando con los países del Triángulo Norte para detener el flujo migratorio. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tu reporte. Buenas noches. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. Conozcamos la historia de algunas personas que buscan llegar a Estados Unidos. La mayoría de migrantes vienen de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, pero en su mayoría venezolanos y otros países. Ahora les vamos a dar a conocer algunas historias de estas personas que buscan llegar a los Estados Unidos.
El paso por el Darién fue bastante difícil, había que caminar mucho, uno descansaba poco. Igual uno siempre tiene que estar alerta por si algún animal, una culebra, igual los niños, los ríos. Y dentro de la selva también hay personas que a veces o te roban, te hacen daño. Fácil no es. El que diga que es fácil, eso es mentira. Obviamente corremos el riesgo con los secuestros, con los atracos, más que uno porque voy con mi esposa, voy con mi niño. Siempre hemos tenido como más que todo la precaución. Obviamente a muchos se les hace muy fácil porque vienen puro hombre solo, es más sencillo. Pero cuando ya uno va con un núcleo familiar, ya uno no tiene que pensar en uno, sino que tiene que pensar en la familia. Bueno, yo tomé mi decisión desde hace mucho tiempo, pero al final fue una decisión más rápida de lo normal, pues, porque en realidad me vine con muy poca cantidad de dinero, pero aquí estoy. Caminamos depende a la hora que nos bajamos del bus y nos bajamos por lo menos como a las 2:30 nos dejaron en el centro comercial acá, Centro Norte, y caminamos más o menos como hora y media hasta una bomba. Bueno, allá en Colombia bomba significa donde venden gasolina y todas esas cosas. Ahí caminamos hasta ahí y por ahí conseguimos un señor que gran humildad nos trajo hasta acá por... La situación estaba dura, todo aumentó full allá. Dejé a mis padres, a una hermana y pues como le digo, o sea, el Darién y sobre todo tener que pasar muchos sacrificios como por ejemplo esto, tener que de pronto pasar la noche aquí porque llegamos a las 2 de la mañana más o menos o 3 y pues quedarnos aquí con frío en el suelo, pues colocándole un cartón al niño y tratándolo de abrigar para que no le dé mucho frío ni nada, pues eso ha sido muy difícil. Que a veces uno solamente puede comer una sola vez al día, pues a los niños obviamente sí, uno trata de darle sus 3 comidas diarias, el desayuno y el almuerzo, pero pues no, a nosotros sí nos ha tocado más duro. Ha costado porque cuando veníamos vimos varias personas muertas, nos contaron que el niño creo que fue que se resbaló y más atrás se lanzó el papá y gracias a Dios pues lo pudo sacar del río, pero donde no, imagínense, se esconde bajo las piedras y ahogado enseguida. Eso ha sido como lo más fuerte, el Darién. Mujeres y niñas que los indios como ellos no llevaban plata o casi comida, las violaban o los mataban. Fue difícil, uno en el camino también se encontraba muchos cuerpos, ya unos en descomposición, otros ya en solo calaveras. El sueño americano. Vamos para allá. Cuando estés allá, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Trabajar y ayudar a mi familia que está allá, a mis papás, porque fueron los que quedaron allá en Colombia. Hola, mi nombre es Ángel Quintana y vengo del país de Colombia. Un saludo a mi madre, Marta Mora, y un saludo a mi padre, que los quiero mucho, Ángel Quintana. Los amo y todo esto lo estoy haciendo por ustedes. Sé que son mi motor y para adelante con la bendición de Dios. Amén. Y recientemente se conoció cómo en Guatemala migrantes fueron víctimas de extorsión, pero no en manos de traficantes, sino de policías. En varias ocasiones se ha señalado que migrantes que van con rumbo a Estados Unidos de manera irregular han sido víctimas de algún tipo de extorsión en la ruta. En este caso, pues también han sido víctimas de este delito por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Recientemente se hicieron conocidos unos videos en los cuales se ve cómo agentes de la Policía Nacional Civil les piden dinero a unos migrantes que van pasando. Posteriormente se los devuelven al verse sorprendidos. Sin embargo, esta práctica no ha sido nueva también según el Ministerio de Gobernación. Es por eso que también hoy vamos a conocer de qué manera los migrantes pueden
denunciar este tipo de situaciones, y para ello el oficial Edwin Monroy nos da los detalles que ustedes tienen también internos acá en la Policía Nacional Civil. Gracias, Mabel. Policía Nacional Civil, a través del eje de controles internos que es Inspectoría Policial, pues da seguimiento a algunos casos o denuncias que a través de redes sociales pues se han sido viralizadas, y por supuesto se actúa de oficio. Policía Nacional Civil pone a disposición de la población, no solo de migrantes, sino que de toda la población que en algún momento pueda observar o sea testigo de alguna supuesta mala práctica policial, y que denuncien para que Inspectoría General pues se apersone al lugar, verifique la situación e inicie un proceso de investigación interno si fuese necesario, o que pues acuda a las instancias legales correspondientes poniendo las denuncias ante el Ministerio Público. El número telefónico es 3032-7356, que está en atención a la ciudadanía durante las 24 horas del día. Pero déjenme contarle que también durante el presente año más de 19,000 migrantes han sido pues asistidos por Policía Nacional Civil en los diferentes puntos, en la ruta que de oriente conduce hacia Guatemala y en la ruta al Pacífico, donde se han dado mayor número de casos. Los agentes pues interceptan buses donde van migrantes. Estos migrantes los remite a migración para que sean ellos quienes hagan el trámite correspondiente para la devolución hacia su país de origen. También han habido acciones que pues permite asistirlos, brindarles asistencia humanitaria, en algún momento asistencia médica a estas personas, y por supuesto el trabajo de policía es verificar que las cosas se den en orden, y si en algún momento hay alguna acción con una supuesta anomalía, que por favor llamen y denuncien al número 3032-7356, donde los equipos de investigación pues de manera inmediata acudirán al lugar. Y relacionado a ello, ¿cuántos agentes de la Policía Nacional Civil tienen actualmente algún proceso señalados por estos delitos? En algún momento pues han sido señalados algunos agentes, son varios los agentes a los cuales pues como repito, de oficio Policía Nacional Civil ha iniciado una investigación para determinar si tuvieron algún tipo de participación o culpabilidad en algunos de los casos. En las denuncias que se tienen, ¿se ha establecido cuánto dinero es que les han pedido? Son denuncias que están en manos de Inspectoría General, puesto que ellos son los que llevan esta investigación. Le agradecemos, oficial Monroy. En este caso, pues también los migrantes en algún momento han señalado que al momento de ser detenidos por algunos agentes de la Policía Nacional Civil que les han pedido este dinero, ha sido de entre 20 a 100 dólares por persona. Sin embargo, como bien lo señalaba ya el oficial Monroy, son situaciones que están siendo investigadas por las autoridades. Rechazados en Guatemala. Un total de 19.546 extranjeros fueron localizados y rechazados al intentar ingresar de manera irregular a Guatemala a través de los puestos fronterizos de Agua Caliente, Encinchado, Pedro de Alvarado y San Cristóbal durante el periodo comprendido entre enero y el 15 de octubre de 2023. De esta cifra, 2.853 son menores de edad, lo que subraya la preocupación por la vulnerabilidad de los niños en estas situaciones. Las nacionalidades más frecuentes entre los extranjeros rechazados incluyen venezolanos, ecuatorianos, haitianos, hondureños y colombianos. Y muchos migrantes quedan varados en Guatemala. Estos son algunos casos. Tarifas elevadas de transporte, estafas o extorsiones en ruta es lo que han vivido migrantes de Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y otras nacionalidades. Varios de ellos han quedado varados y a la espera del apoyo ciudadano. A veces a los lugares que hemos llegado pues se aprovechan con nuestra situación como migrante y nos cobran un alto porcentaje para cambiarnos de pronto el dinero en Western, en cuentas. O sea, nos quieren cobrar el 20%, el 25% de cada cosa que saquemos, de cada dinero, y es muy, o sea, es impresionante. Y son de pronto a veces los taxis también se aprovechan, o sea, como hay otras personas que sí nos ayudan, pero es complicado, es complicado. Específicamente por acá en Guatemala, ¿cuánto tiempo tienen? Llegamos ayer. ¿Y qué les han dicho, especialmente porque ha sido complejo por los puntos de bloqueo y para llegar a frontera?
Pues gracias a Dios ayer en lo que nos movilizamos pues no nos paró ningún retén ni nada. Pero no hemos podido salir también por la falta del dinero para poder comprar los pasajes. Claro. ¿Qué los motivó especialmente salir desde Colombia? Que todas las cosas están muy caras, o sea, ya el sueldo de uno nada más le alcanza para pagar el arriendo y medio la comida. O sea, todo está muy caro y muy inseguro. Ahora hablemos sobre la movilidad de migrantes en su tránsito por Guatemala. Entre la información que les trasladamos hasta sus hogares es precisamente el tema de movilidad de migrantes durante las últimas semanas, que ha resultado también afectado por los bloqueos que se han reportado en departamentos y en la ciudad de Guatemala. La cantidad de personas que se traslada a las distintas fronteras ha disminuido, y esto debido a que los buses que trasladan a estas personas pues no han tenido la oportunidad de pasar por los tantos bloqueos que se encuentran en las distintas rutas. Y pues también Stuart Rodríguez, el director del Instituto Guatemalteco de Migración, menciona lo siguiente. Como Instituto Guatemalteco de Migración seguimos trabajando con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, en los planes operativos, el que le llamamos Plan Operativo Naranja, donde lo que hacemos es buscar las personas que ingresan a territorio guatemalteco de una manera irregular, que no llenan las condiciones migratorias y que están de paso o que están en condiciones queriendo permanecer en Guatemala y que no llenan los requisitos. Entonces hemos trabajado normalmente en estos operativos, tal vez un poco disfuncional esta semana por el tema de los bloqueos, porque nos costaba llegar y poder tener los operativos sorpresa, porque los tenemos en diferentes puntos sobre las carreteras, en diferentes puntos que creemos y que sabemos que vemos mayor cantidad de migrantes, y ahí es donde nosotros ponemos los puestos de registro para entender y poder mandarlos al albergue a los ciudadanos que encontramos que no llenan las condiciones migratorias. Y también pues cuáles son los datos de expulsados y rechazados y cuáles son las diferencias entre ellos. Bueno, los rechazados que tenemos son 19.546, son ciudadanos que no ingresan al territorio, que son, como lo dicen, son rechazados inmediatamente en frontera, y los ciudadanos que tenemos expulsados son 1.664, son ciudadanos que han sido interceptados en estos operativos, que han sido trasladados al CAMIEX, a la zona 5 o al albergue, donde han recibido apoyo psicológico, médico, y que revisamos sus casos, miramos su situación migratoria, y al ver que no llenan las condiciones son expulsados y rechazados del territorio guatemalteco para seguir protegiendo las fronteras y a todos los guatemaltecos. En comparación a otros años, pues cómo ha sido la afluencia de personas y también pues cuáles son los países con mayor, movilidad de acá en Guatemala. Claro, las estadísticas están muy parecidas a las del año pasado, no hemos visto un incremento altísimo, claro, lo que sí vemos de sobremanera son la cantidad de ciudadanos venezolanos que hemos visto los últimos 6 meses. Eso sí ha sido notorio, pero también tenemos ciudadanos cubanos y también hemos visto entre los flujos migratorios irregulares ciudadanos extracontinentales que son de asiáticos, son ciudadanos de Camerún, de Mauritania, y esos son los que son los más comunes en las situaciones que hemos visto estadísticamente en estos últimos meses. En 2023, como bien escucharon, los trabajos han continuado a pesar de las difíciles semanas que se han tenido en el país debido a la movilización, pero también pues se han reportado más de 19,000 rechazos, esto porque muchas de las personas provenientes de América del Sur, países asiáticos o Centroamérica pues no cuentan con la papelería necesaria para poder movilizarse en el país, y pues también los trabajos continuarán para evitar que pues muchos menores se trasladen hasta los Estados Unidos en condiciones que no sean las adecuadas. Incluso menores de pues meses de nacidos son vistos con los padres, y pues a todas estas personas son remitidas por el Instituto de Migración para poder verificar que el estado de los menores sea estable. Así que con esta información nosotros regresamos a Estudio Central, y pues antes recordándoles que semanalmente les estaremos llevando hasta sus hogares todos los temas de interés para las familias que también pues tienen migrantes en sus familias. Vamos a una nueva pausa.
Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! En Costa Rica sigue la situación tensa con el tema migratorio. Se registraron enfrentamientos entre migrantes y la policía por la instalación de ventas ambulantes. Los enfrentamientos entre la policía y los migrantes el miércoles y el jueves anterior tienen como punto de partida los controles contra las ventas ambulantes en Paso Canoas. Y decomisos de mercadería como estos se repetirán de ser necesario. Así lo ha advertido la misma policía y el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, principalmente la misión nuestra aquí en primera instancia es mantener la seguridad de los migrantes y de la población residente y flotante que tenemos acá en el distrito de Paso Canoas, pero también vienen preparados por si hay alguna alteración al orden público, tomar control inmediatamente de la situación. Los migrantes dicen que ellos deben buscar alguna fuente de trabajo para poder pagar los $30 que cuesta el pasaje del bus que los lleva hacia Nicaragua. Pues muchos venezolanos se ayudan económicamente con vender sus refrescos, su gaseosa, su comida, porque en sí no tienen ayuda económica para viajar a otro país. Entonces llegó la policía de Costa Rica y se les llevó su mercancía. Pero los controles se mantendrán. Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Sabemos que es un flujo migrante bastante alto, que es una frontera abierta, difícil del control, pero que estamos haciendo todo lo posible para que la tranquilidad y la salud de ellos estén en buenas condiciones y no tengan ningún problema al respecto. La semana que termina dejó como saldo más de 25 migrantes detenidos, un peruano y el resto venezolanos. Tenemos un reporte desde Costa Rica sobre la migración desde la selva del Darién y cómo muchos delincuentes se hacen pasar por migrantes en situación de asilo. Algunos han sido considerados terroristas. Por el Darién en Panamá llegan hasta la frontera sur de nuestro país cerca de 2.500 personas por día, huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades de países como Venezuela. Pero entre esas olas de migrantes, informes de inteligencia revelan que también viajan sospechosos de terrorismo. Estas personas que tienen vínculos directos o indirectos con grupos terroristas a nivel internacional han utilizado las facilidades de la migración, de esos flujos migratorios que se han venido incrementando en los últimos años, principalmente de Asia, ruta Brasil, América del Norte, pasando principalmente por Costa Rica, Centroamérica. Este caso obedece y ellos utilizan estos flujos migratorios para poder viajar sobre la región y poderse camuflar y no ser identificados con estos flujos migratorios. En este momento el país cuenta con alertas acerca del posible ingreso y permanencia en suelo nacional de 6 extranjeros ligados con el terrorismo extremista. Además, han determinado un flujo permanente de este tipo de personas en la región. Hemos identificado presencia importante de esas personas viajando en la región, unos con destino a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pero sí hemos notado importantes movimientos sobre las fronteras en Centroamérica, donde pasan al norte y luego retornan al sur. Eso es un movimiento importante que ellos hacen para ver cómo están funcionando los sistemas de seguridad en la región. En los últimos años, la DIS ha capturado en nuestro país a 6 terroristas buscados por el FBI. Más de un centenar de venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos y enviados a su país en un vuelo directo. La ruta aérea, que durante los últimos 4 años no estaba activada, recobra vida con un propósito de control migratorio.
Alrededor de 130 venezolanos adultos solteros hacen parte de este primer vuelo charter para deportar ciudadanos desde Estados Unidos a Venezuela. Hay personas que acaban de cruzar, hay personas que han estado aquí durante bastante tiempo, hay algunas que están en el proceso de expulsión acelerada, por lo que hay una variedad de gente que va en este vuelo. Reincidencia por cruce no autorizado y por ende orden de deportación ha sido también una de las razones de repatriación de los venezolanos. Que si piensan entrar, que hágalo legalmente, porque si no, eso es lo que va a tener esperando. La reactivación de estos vuelos de deportación hacia Venezuela ha creado incertidumbre entre ciudadanos de dicho país que hace poco entraron irregularmente a Estados Unidos. Sería algo que de verdad sería como fatal, pues porque allá la situación no es que está muy bien y pues todo lo que hemos invertido y todo lo que hemos pasado en todo el camino, pues. Será como una derrota muy grande, porque nosotros lo poquito que pudimos ahorrar para nuestra casa, porque no tengo casa propia, era agarrar lo poquito que teníamos y todo lo gastamos para venir. La religiosa Norma Pimentel, conocida por su apoyo a los migrantes, señala que esta realidad hoy toca a los venezolanos, pero no es nueva. Y los que sí se llegan a quedar es porque no los han podido deportar, porque no tienen suficientes aviones para deportarlos. Entonces, esos son los que estamos viviendo. Algunas de estas personas tienen antecedentes penales, pero no es una generalidad. La remoción corresponde a causas particulares de cada uno de los casos. Varios de los repatriados pasaron por un proceso de solicitud de asilo y al carecer de pruebas de miedo creíble, un juez ha ordenado el retiro del país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Harlingen, Texas. Y el gobierno del presidente Joe Biden y al menos 4.000 familias migrantes que habían sido separados en la frontera sur estadounidense llegaron a un acuerdo. Más de 4.000 familias inmigrantes que fueron separadas a la fuerza en la frontera sur estadounidense entre 2017 y 2018 durante la presidencia de Donald Trump serán compensadas de acuerdo con una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. Ahora podrán vivir y trabajar en Estados Unidos por 3 años, recibiendo ayuda de vivienda, salud mental y asistencia jurídica para solicitar asilo. Si bien nadie afirmaría jamás que este acuerdo pueda reparar por completo el daño causado intencionalmente a estos niños pequeños, es un comienzo esencial. Este acuerdo proporciona importantes beneficios a miles de familias y un componente indispensable impide al gobierno volver a implementar la política de tolerancia cero en el futuro. El presidente Biden ordenó la creación de la Oficina Interagencial para la Reunificación de Familias y nombró al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como su presidente. La Fuerza de Tarea Especial está identificando e implementando estrategias completas que reunirán a las familias y asegurarán que los niños y padres que fueron intencionalmente separados reciban apoyo. Sin embargo, los republicanos en el Congreso podrían impugnar los beneficios de asignar dinero y brindar servicios a las familias beneficiadas, por lo que Dana Sabrau, juez federal del Distrito Sur de California, podría ser solicitado para revisar objeciones. Diva Lizette Cash, Voz de América. Bajo el lema Abrazos no muros, una organización de El Paso lleva 25 años despertando conciencia sobre la importancia de mejorar los programas migratorios y pensar más en el ser humano que en el caso legal que representa. Nuestra visión es que algún día todos seamos vistos con la misma dignidad y los derechos que cada ser humano debe tener. Esa es la meta. Igualdad, justicia y un trato justo más allá de lo desafiante que pueda resultar el proceso migratorio. Estamos enseñándole a la comunidad que tiene derechos. Si bien son muchas las organizaciones que intentan concientizar sobre la realidad de la población migrante calificada como vulnerable por organismos defensores, activistas involucrados creen que el trabajo es arduo y complicado. Por un cuarto de siglo, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos ha intentado cambiarle la cara a la actualidad migratoria, aglutinando a la comunidad en torno a las soluciones y no los problemas. Evidentemente hay tareas pendientes, una frontera humana, la reforma migratoria, respetar los derechos y la dignidad de todas las personas, incluyendo y primordialmente migrantes, refugiados y residentes fronterizos. Como parte de su labor en El Paso, la red fue la creadora del proyecto Abrazos no muros, con el que ha promovido eventos de reencuentros familiares que se creían sencillamente imposibles. Que les agradezco de todo corazón, esto es algo que me imagino que cuesta muchísimo.
Es impensable, es imposible, ¿verdad? Pero fue posible debido al trabajo de las comunidades, de los líderes comunitarios, de los promotores y de la estrategia de la red, de que al final de cuentas somos una comunidad, todos los que estamos aquí, incluyendo Patrulla Fronteriza, que sí tienen que ser parte de este diálogo. El impacto de esta organización ha trascendido fronteras. Desde el 2016 ha permitido que familias separadas por políticas migratorias puedan reencontrarse al menos por unos minutos con sus seres queridos en pleno Río Bravo. Estuvo increíble, a veces pensaba que nunca los iba a volver a ver, pero gracias a Dios y a todos que lo hicieron posible, que lo están haciendo posible. Yo me acuerdo mucho de niña, o sea, siempre estar en las marchas, en pláticas, en comités, entonces siento que desde niña he tenido como en mí ese, ¿cómo lo describo? Como esa pasión por ayudar a mi comunidad y estar activa en la comunidad. En su lucha por la justicia y la dignidad de las personas que cruzan la frontera en busca de mejores oportunidades, la Red Fronteriza intenta inspirar a todos los actores comunitarios para fomentar la igualdad social, sin importar el estatus migratorio. Para esto promueve también programas de educación a los habitantes de áreas receptoras, organiza conversatorios sobre los derechos humanos y diversos eventos en zonas sensibles como el sur de Nuevo México, el oeste y el Valle de Texas. Tu temor lo convierte en esperanza. Y creo que es algo que mucha gente necesita. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.